Efesios 4, versículo 17 hacia el 4:17, perdón. Y estamos viendo hasta aquí, Pablo nos ha enseñado, la semana pasada nos enseñó a que conozcamos a Cristo, que no seamos como niños que nos lleven las olas para allá y para acá. Recordemos que Efesios está dividido en tres partes: el saludo, la parte doctrinal, que es del capítulo 1 hasta el capítulo 3. En el capítulo 4 empieza a hablar la vida práctica, nuestro caminar, nuestro diario vivir. ¿Por qué es importante? Porque nuestro diario vivir, hermano, es el que da el reconocimiento que somos creyentes. Entonces Pablo quiere hacer, en el versículo 17, quiere hacer una diferencia entre los no creyentes y nosotros los creyentes. Porque realmente debería haber una diferencia entre nosotros y ellos. Pablo lo va a explicar por qué. Porque Pablo quiere llegar a entender, quiere que los Efesios, la iglesia de Éfeso y nosotros entendamos que siendo como Cristo vamos a ser diferentes al mundo. Por eso es que muchas veces nos decepcionamos de nuestras vidas como creyentes, porque no vivimos conforme a la voluntad de Dios. Entonces en el versículo 17 dice Pablo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Nótese que él dice, la palabra requerir significa testifico o protestar. Dice Pablo, yo testifico, pero dice una palabra muy importante que ustedes deben de aprender, que es posición. Entonces dice, yo estoy hablando con los que tienen la posición en Cristo. Porque antes de venir a Cristo, nosotros estamos en Adán, teníamos una posición en Adán, en el viejo hombre. Ahora que estamos en Cristo, somos hijos de Cristo, somos hijos de Dios, somos la familia de Dios. Entonces, por cuanto estamos en Cristo, no somos igual que el mundo. Porque tenemos una posición, y quiero decirle esto, hermano, la posición en Cristo es amovible. No se puede mover, no se puede quitar. Ahora, pero Pablo quiere llegar a este pensamiento que no andemos. La palabra andar significa todo el conjunto de nuestras actividades de la vida diaria, no solo en la iglesia, sino todo lo que hacemos a nuestro alrededor. Ya no debemos de ser diferentes a los gentiles, como los otros gentiles. En otras palabras, dice Pablo, ustedes en su diario vivir tienen que marcar una diferencia en el mundo. ¿Por qué? Porque debemos de andar en toda nuestra vida, como esposo, como jefe, como hijos, como padres, como esposas. Tenemos de ser diferentes. No debemos de ser como los gentiles, porque un gentil. Y ahora dice otra palabra, en la vanidad. O sea, ¿por qué es que los no creyentes caminan una vida sin propósito? Porque la palabra vanidad significa vaciedad. Vaciedad también significa un vacío con respecto a la vida espiritual. Una vida sin resultados. No hay un propósito de que ellos digan, bueno, yo estoy aquí ahora como ser humano. No hay un propósito para la vida y están vacíos. Entonces dice, miren, si ya conocieron a Cristo, si están llenos de la doctrina de Cristo,
Entonces, no caminen o no anden en su alrededor como los no creyentes. No andemos como no creyentes. ¿Y cómo? Vacíos, sin propósito en esta vida, como los animales, pues. Nacen, se reproducen y mueren. Pero el creyente no es así. En la vida del creyente tiene propósitos. Nosotros tenemos un propósito en nuestra vida. No caminamos, no nacemos y nos reproducimos. No, nosotros si morimos vamos a la patria celestial. Tenemos una esperanza. Tenemos una esperanza en los cielos. Ahora, entonces el apóstol dice, no anden vacíos. Por eso por eso muchas veces miramos a los seres humanos comunes y corrientes, que no son hijos de Dios, los vemos buscando llenarse con deporte, con alcohol, con drogas, con vacaciones, porque ellos están vacíos en su interior, no están llenos. Pero el creyente es muy diferente. El creyente muere al Espíritu Santo y estamos llenos de Él. Entonces comprendemos por qué los no creyentes hacen estas cosas. ¿Por qué tienen que ser carnavales? ¿Por qué tienen que inventar fiestas? ¿Por qué tienen que inventar? ¿Por qué? Porque necesitan llenar el vacío que ellos piensan que lo llenan con esas cosas. Entonces Pablo dice, no anden como los no creyentes. El no creyente piensa que entre más tenga, va a estar más lleno. El no creyente piensa que entre más propiedades tenga, más cosas tenga, entonces va a llenar el vacío que le hace falta. Pero mi hermano, nadie puede dar el vacío si no es por medio de la sangre y del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y usted, si está en esta mañana y tiene a Cristo, no está vacío. ¿Por qué busca deleites aparte de Cristo? ¿Por qué buscamos deleite aparte del Señor? Como que nos viéramos como los que no tienen esperanza. Porque realmente nosotros no estamos vacíos. Nosotros estamos llenos. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra, tenemos más de miles de promesas en la Biblia que nos dice que hay una patria celestial esperando por nosotros. Entonces no andamos sin propósito en esta vida. Tenemos un propósito, una mirada puesta en el Cordero que un día viene por su iglesia y nos va a llevar. Por eso que no nos desesperamos. Entonces dice, no anden como ellos. Y en este caminar del no creyente, queriendo llenar su vacío, que no tiene propósito, ha inventado miles de pecados y se deja ir a los pecados. Oiga, mi hermano, te voy a decir esto. El alcohol no llena tu vacío. La droga tampoco. Un amante no te va a hacer feliz. Los teneres tampoco. ¿Cuántos muchos han pedido carro para ir con mi familia a pasear y hoy que lo tienen no salen? ¿Cuántos han pedido una casa de 2 plantas y no viven en ellos? Que si tuviera una casa yo fuera feliz. No, es mentira. Tienen una casa, les da carro al Señor y todavía no está lleno, entonces se buscan los deleites terrenales. Entonces el apóstol, están vacíos, sin propósito, es algo irreal, viven una vida irreal que no es incierta. Pero no así nosotros. Nosotros vamos a tener propósito todos los días que nos levantamos, porque sabemos que no estamos solos. Sabemos que en nuestro diario vivir tenemos que ser diferentes a ellos en el trato de los trabajadores, en ser justo, en pagar lo que el trabajador se merece.
Ser justo con tu esposa, ser justo con tu esposo, ser justo en tu negocio. No así el no creyente. Entonces Pablo dice, necesitan ser diferentes al mundo. Necesitan ser diferentes, porque si no somos diferentes, entonces estamos haciendo lo mismo que el mundo. Mire cómo dice 1 Timoteo 6:20, vamos ahí. En el 6:20 dice Pablo, oh Timoteo, 1 Timoteo 6:20, oh Timoteo, guarda lo que te ha encomendado. Evita las profanas pláticas sobre cosas vanas, a los argumentos de la falsamente llamada ciencia. En otras palabras, Pablo le dice a Timoteo, mira, necesitas dejar todo esto vacío. Mucha gente se va a la ciencia. Por eso que voy a decir algo, hermano, con todo respeto a los que están pasando situaciones mentales o problemas emocionales. Pero qué tan grande emoción pasó Cristo, que su sudor eran gotas de sangre, la presión que Cristo tenía era grande, pero no lo vemos del psicólogo, no lo vemos buscando cervezas, no lo vemos buscando marihuana, no lo vemos buscando amantes, sino que el Señor dobla sus rodillas y le dice, Señor, ayúdame. Y el Señor el Padre le manda ángeles para que lo consuelen y dice, haz tu voluntad. Si tú estás pasando problemas emocionales, busca el rostro del Señor, que Él te puede aplacar lo que tú necesitas. El problema es que nosotros nos hemos vuelto igual que el mundo. Buscamos y tocamos puertas lo que el mundo hace. Voy a poner una música de esas baladas que me van a sentir bien. No, hermano. Nada de eso te satisface. Pero si tú vienes a la cruz y si tú vienes a adorar todo y dices, Señor, estoy pasando esta emoción, tengo problemas psicológicos en mi mente, no tengo estabilidad, no tengo un sentido, un lugar donde puedo ir, necesito que afirmes mis pasos. Entonces el Señor va a suplir. El mundo lo que hace es, si usted se fija, hasta en las novelas sale, en las películas, en las oficinas los señores tienen una botella de licor. Tienen problema, un licorazo y vámonos. O para despertarme mejor para una discoteca. Ese es el mundo. ¿Pero por qué? Porque está vacío, está sin esperanza, no tiene un rumbo físico, un futuro. Tiene un futuro irreal. Nosotros tenemos un futuro positivo, real. Entonces dice el apóstol, miren, ellos andan vacíos en sus mentes. ¿Cómo anda usted, hermano? ¿Cómo andamos nosotros entonces? ¿Anda ocupada la mente en las cosas de Dios? Y se puede ver en los trabajos. Nosotros nos matamos y nos matamos y nos matamos pensando que eso nos va a llenar, el tener dinero nos va a llenar de felicidad. Ya no trabajamos para vivir, sino trabajamos para matarnos. No vemos ni a nuestra familia. Y lo digo por mí. Yo soy esclavo. A mí me gusta trabajar. Y en veces no veo, no mido el tiempo. Entonces andan vacíos. Pero le dice Pablo a Timoteo, mira, no seas como ellos.
No te vayas a la filosofía, no te vayas a los argumentos de las religiones, sino enfocarte en lo que te enseñamos, en lo que es Cristo. Ahora le preguntamos nosotros a usted, hermano, ¿usted está enfocado en lo que le estamos enseñando? Pues nomás escucha los sonidos de la música y corre para allá. Hoy sí vengo alegre, hermano. No. Y luego miren cómo dice el 18. Esta es la posición de los no salvos, que nos dice: queremos que usted no sea como ellos. Dios no quiere que seamos como ellos. ¿Por qué? Porque el testimonio es muy importante para el servicio de Dios. Cuando usted y yo tenemos mal testimonio, la gente no nos cree. Y es una realidad. Mira, va aquel, no te creo. ¿Por qué? Porque mira nuestra vida, que no hay una diferencia entre ellos y nosotros. Entonces dice el versículo 18, dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por ignorancia que en ellos hay y por la dureza de la mente, del corazón. En otras palabras, mi hermano, que los no creyentes andan en una oscuridad, andan totalmente en oscuras. Andan totalmente caminando inciertamente y tienen su corazón duro. Aquí vemos mucho en la iglesia. Somos más de 100, creo. Pero nosotros le dimos hermanos a los que vienen a la congregación. Que todos sean hermanos, no lo sabemos. No lo sabemos. Yo le digo: hermano, ¿por qué viene a la congregación? Yo supongo, en mi pensamiento, que son hermanos. Pero así la persona misma, uno mismo, sabe si realmente es creyente o no. Pero si tu corazón está duro a la palabra del Señor, preocúpate. Porque ¿cómo están los gentiles? Los no salvos tienen el entendimiento. ¿Usted tiene el entendimiento así? No, mi hermano. Si realmente, si usted ha confiado en Cristo, tiene el entendimiento abierto de las cosas, de lo que es malo y lo que es bueno, de lo que no debe hacer y lo que debe hacer. Con esto no estoy diciendo que un día usted no vaya a fallar. No, el problema es permanecer en el mismo pecado todo el tiempo. Examine si realmente es salvo o no es salvo. Porque si te están predicando lo que no debes de hacer y tu corazón está duro y andas en tiniebla, entonces puede ser que la comunión de Dios se terminó hace tiempo y que andas como gentil o que no seas salvo. Pero no es posible, hermano. No es posible que una persona permanezca 15, 20 años en el mismo pecado. No es posible, porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, quien nos amonesta momento a momento que fallamos. Y automáticamente el Espíritu Santo te dice cuando es algo malo: hey, fíjate que aquí está flaca de aquel. Probablemente no le regreses el dinero, pero probablemente la próxima vez vas a ser justo. Y vas a andar aquí espinita diciéndote: lo estafaste, necesitas cambiar. Pero si una persona lleva años en la misma situación, preocúpese, que fue lo venido de oyente. ¿Por qué le digo esto? Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19. Vamos ahí. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron. ¿Qué dice? Y si usted ama las tinieblas, mi hermano, y rechaza la luz, usted se conoce. Usted se conoce cómo actúa.
Pero no estoy diciendo, ponga atención, no estoy diciendo que se va a ser un perfecto, que no va a cometer pecado. No, estoy diciendo de que fallamos, pero no vamos a permanecer como los impíos, como los no creyentes que continúan, hacen y deshacen en los pecados. Y para ello no hay que alguien los acuse. ¿Por qué? Porque andan en tiniebla y han perdido, y dice Pablo, por ignorancia. Pero si usted está escuchando esta palabra del Señor, usted no es ignorante. Usted está escuchando de que no debe hacer cosas y lo sigue haciendo y por años. Entonces preocúpese. Y cada quien que sabemos, nos conocemos a sí mismos cómo somos y cómo estamos caminando. Porque a nosotros aquí nos puede la mente bien tallado, pero usted no conoce mi vida. Pero yo sí me conozco y Dios me conoce, ¿cierto? Entonces vino el Señor a la tierra, lo ven los judíos, ¿y qué pasó? Amaban las tinieblas. ¿Y qué es tiniebla? El pecado, hermano. El pecado. Amaban esas fiestonas y que se pone bueno. Si se siente alegre. Vaya un partido, usted está calladito. Al principio empieza usted a gritar también, aunque no sepa lo que está haciendo ahí. El espíritu del mundo. Entonces vino el Señor, la luz, y ellos no amaron, porque sus obras eran ¿qué? Malas. Ahora, si era un creyente de 15, 20 años y todavía continúas haciendo los mismos pecados del pasado, pregúntate si realmente has renacido de nuevo o has nacido de nuevo. Porque es normal que te caiga, pero rectifica y se aparta. Entonces Pablo dice, uno, están ajenos, o sea, son extraños para Dios. O sea que para hablar la palabra de Dios a ellos dicen, este es algo extraño para mí. Volvamos a Efesios. Vamos a ver qué más nos dice Pablo de la condición de los no creyentes. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. La palabra entenebrecido significa de luz. Por ignorancia. Porque carecen de una condición de sabiduría. En otras palabras, no tienen entendimiento. Pero no así el creyente. El creyente que ha delectado la palabra tiene entendimiento. Y Pablo dijo en los Corintios, nosotros tenemos la mente de Dios. Entonces no es posible que teniendo la mente de Dios, usted siga en el mismo pecado de años. Lo siento. Yo le voy a seguir teniendo hermano hasta que se muera, hasta que Cristo venga. Pero no me compete si usted es hermano. Pero si usted realmente está haciendo estos pecados por años, pregunte si realmente es una persona salva. Si no está haciendo como los no creyentes. Ahora me dice usted, pero usted está yendo al extremo, hermano. Bueno, le voy a poner un ejemplo. Capítulo 5, primera carta de Corintios. Viene el hijo, le quita la mujer al papá. Pero después de un tiempo, este hombre cambió su posición. ¿Cierto? En el capítulo 2 de segunda carta de Corintios, viene humillado, dejó a la mujer del papá y una persona diferente querer servir a Dios. Hubo un arrepentimiento, hubo un cambio de pensar. Pero si usted, hermano, si usted anda en pecados que nosotros no miramos, que usted sabe que anda y no siente sensibilidad para hacerlo, preocúpese. Porque está igualito que los gentiles, como los no creyentes. Por eso Pablo dice, anden en todos los ámbitos de su vida como no los gentiles, sino anden como creyentes. Entonces dice Pablo en el 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Vaya al capítulo 2 de Efesios, versículo 1, dice, y Dios nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en las cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, siguiéndolas en el pasado. Ya no tiene usted por qué seguir la corriente de este mundo.
Y cuando está hablando corriente de este mundo, está hablando de cosas de pecado. Corriente de este mundo, como conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Éramos, pero ya no más, éramos igual que ellos. Éramos ambiciosos, éramos malcriados, éramos viciosos, éramos peleones, pero ya no más. Nos importaba poco si alguien nos hablaba, me vale, si no me habla, no me importa poco. Eso éramos antes. Eso es el mundo. Enemigos, rebelidades, envidias, codicia. Ese es el mundo. Pero no nosotros. Le pregunto, hermano, ¿cuándo dice la Escritura que Cristo decidió algo? ¿Cuándo vemos en la Escritura a Cristo amontonando billetes? Es más, ni tocó el dinero, se lo dio a Judas. Te va la bolsa ahora. Entonces Pablo dice, por la dureza de nuestro corazón, por la dureza del corazón de los no gentiles. En otras palabras, les puedes predicar a mucha gente y la dureza de su pensamiento no los hace cambiar. Veamos en el 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, a cometer con avidez toda clase de impureza. A los que perdieron. La palabra en el hebreo, palgueo, dejar de sentir dolor. Los que trabajan en la construcción y usan la pala, se hacen unos callos en la mano, una piel dura, que de tanto que se le hace el callo, se le desarmó y sigue con la pala, después se le hace una piel dura. Esa piel, métale una espina, métale una aguja y no siente nada. Entonces Pablo dice, perdieron todo sentimiento de culpa o de vergüenza o de pena hacia Dios y hacia el ser humano. Los no creyentes. Ahora, por eso Dios decía, si alguien que es creyente, una persona que es salvo, que tiene el Espíritu Santo morando dentro de él, porque somos el templo del Espíritu Santo de Dios, somos la casa, comete estos pecados y no siente sensibilidad, o si tiene un enemigo en la iglesia y no le importa poco si le habla y no se siente mal, ¿qué pasa? Hace lo que hace y usted dice, uy, pequé contra Dios, me puse una borrachera y ando dando mal testimonio, no se preocupa. Entonces es como los gentiles. No ha habido algo diferente, no hay algo diferente. Entonces por eso perdieron los no creyentes perdieron toda sensibilidad, todo entendimiento, toda cosa, sentir pasión, dolor, compasión hacia los demás, todo eso se perdieron entre ellos. Y por eso es que ahora vemos libremente el homosexualismo. Por eso vemos gente violando a niños porque no tienen sensibilidad. Y para el mundo es normal. Para el mundo tener 2, 3 mujeres es normal, no siente si daña a su cónyuge. No le importa. ¿Por qué? Porque perdieron todo sentimiento, que es algo abstracto del ser humano. Todos sentimos, cuando vemos a alguien enfermo, nos compadecemos. Cuando vemos una sentimos compasión. Pero el mundo, dice Pablo, ya no tiene sensibilidad. Está como un callo en su mano, que no importa lo que hay en contra de Dios, no importa que hay en contra de los demás, no le importa porque no tiene sensibilidad.
pero no nosotros. No nosotros. Si un creyente perdió sensibilidad, entonces hay muchos problemas. Una, ¿será que no es salvo? O dos, tiene bien humillado el Espíritu Santo de Dios, quien la está acusando cada día de pecado. Por eso para el mundo es normal. Hombre, hermano, si esto se está poniendo candela. Si el alcalde de San Miguel me lo trae un homosexual para que llenara ese estadio, llenar el carnaval, me lo trae un homosexual y todo el mundo esperando a este hombre. ¿Por qué? Porque perdieron toda sensibilidad. Asesinatos, violaciones, guerras. Se ha perdido porque no hay sensibilidad hacia el demás ser humano y poco peor para con Dios. Entonces dice Pablo, han perdido toda sensibilidad y se entregaron. Mire, hermano, y esto es lo más terrible. La sensibilidad es una facultad de sentir propio de seres humanos animados. Todos tenemos de sentir. Hermano, cuando dañas y golpeas a tu señora, ¿no vas a sentir que la estás dañando? ¿No vas a sentir que golpeaste al cuerpo de Cristo? Pero en el mundo se dan trompones y al rato están intranquilos. Eso es el mundo. Porque no sienten. Ya perdieron la facultad de sentir la propiedad que ellos deben de sentir hacia otros seres humanos. Y luego se entregaron a la lascivia, dice. Esto significa exceso o licencia, ausencia de freno. Entonces el ser humano, como no tiene sensibilidad, quien te acuse, no tiene temor de Dios, prefieren las tinieblas, no tienen sensibilidad para los demás, entonces cometen exceso de pecado. Y tienen una licencia y sobre todo no tiene quien les ponga freno. Usted y yo tenemos quien nos ponga freno. Y es esto. Es esto. La palabra de Dios. Y si usted no le pone freno a la palabra de Dios, la palabra dice no robará, no fornicará. Más adelante le voy a decir, el otro domingo, no me lo pierda, los pecados que no debemos de hacer en la iglesia, que ni se menciona, dice Pablo. Entonces, si usted no le frena esto y sigue en su vida como los gentiles, usted sabrá por qué. Nosotros no podemos decir nada. Entonces dice, se volvieron sin freno. Mira, vamos a la primera carta de Pedro, 4:3. Primera carta de Pedro 4:3 dice: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles. Hermano, basta. Te metiste en droga, fuiste borracho, fuiste fornicaria, fornicario, anduviste quitándole marido a los hombres, a las demás mujeres, los hombres quitándole la mujer a los otros hombres. Ya basta. Anduvimos en borracheras, en fiestas. Ya basta. ¿Y a quién agradábamos? ¿Agradábamos a quién? A los otros inconversos. Por eso que usted mire, hermano, cuando un hermano se encierra en su casa para no dar de qué hablar, está agradando al hombre, no a Dios. Y es pecado, porque no tiene que tener comunión con los demás hermanos. ¿Por qué? Porque él dice, yo quiero que tengan una imagen bonita de mí. Y entonces se encierra en su propia choza. No se trata de eso. Pedro dice, ya basta. Ya agradamos aquel tiempo.
ya robamos, ya estafamos. Miren cómo dice, ya basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivia, en exceso de pecado. No uno, su servidor anduvo en exceso de pecado. Muchos, borrachera, pleito, malcriado, estafador. Pero eso era antes. Basta, dice el apóstol. Ya no estafen, ya no roben, ya no adulteren, ya no forniquen. Ya dejen eso, ya no pleiteen, no tengan enemigos, no se insulten en las calles, no se lleven a la audiencia entre creyentes, arreglen lo primero en la iglesia. Eran muchos pecados que cometíamos. Dice a los gentiles, andamos en la lascivia, en la concupiscencia, embriaguez, orgías, disipación y abominables idolatrías. O sea, andamos en todo esto. Pero dice el apóstol, ya basta. Ahora tenemos una nueva posición en Cristo. Ahora vamos a agradar a quién? Al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Todopoderoso, el que nos dio la vida en la cruz del Calvario. Y por esa alabanza me conmovió. La última alabanza. Qué grande amor nos ha dado Dios para seguir como los puercos ensuciados nuevamente. Seguimos lo mismo. Y lo digo por mí, no por usted, hermano. Ya basta de pleitos en las congregaciones, de divisiones. Ese era ya en el pasado. Y el pasado, miren que los pecados Dios los agarró y los tiró en la fondo de la mano y nunca más se acuerda de ellos. Quienes se acuerdan de los pecados somos nosotros. Me recuerdo cuando andaba ahí, ya pasó, ahora vamos con la mirada puesta en la cruz del Calvario, en el Salvador, el que nos dio la vida eterna, el que viene por nosotros, el que tiene un lugar preparado para nosotros, el que vamos a ir a disfrutar la eternidad por los siglos de los siglos. Cuando Él venga, ya basta lo pasado, sigamos viendo la mirada de Él. Eso Pablo dice, ya no demos como ellos, ya no los agraden. Y vos vas a la iglesia, sí, fíjate, ay, pero ahora el domingo. Sí, soy creyente. ¿Y qué? Si te caigo mal, ¿qué? Yo sigo a Cristo. Y si un familiar dice, ay, ya no te voy a dar por creyente, no me ayudes, Cristo me va a ayudar. Porque sí, cuando usted es creyente no hace nada, hermano. Porque ellos quieren que caminen en la lascivia, en el exceso del pecado. Que comparta, que un hombre con hombre y usted diga, sí, mira qué bonito se ve, ¿no? Y la moda de hoy día, los jóvenes metiéndose con hombres viejos. Y lo más tremendo, que lo ponen en internet y lo publican. Antes éramos más sensibles. Cuando yo me crié, yo nunca vi un hombre vestido de mujer, ni nunca vi un hombre besando a otro. Pero ahora es normal, pobre de nuestros hijos. Da sentimiento. Entonces el apóstol, en los deseos extremos de nosotros, en la concupiscencia, en esos deseos que nos llevan a ser más allá del pecado. Y no solo eso, mire San Judas. Vamos adelantito. Vamos a Judas, a la epístola de Judas. En el versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia. Jamás hemos predicado, hermano, y aquí vamos a detener un poco, porque nosotros nos tienen por libertinos. Pero nosotros los que predicamos, que Dios nos libre, oiga lo que le digo, que Dios nos libre de predicarle que la gracia puede ser usted, la puede tomar como una semilla de un pepino. Jamás hemos dicho eso nosotros.
y lo retenemos. Y lo retenemos. Jamás le hemos dicho, hermano, échese un trago para calmar su desesperación. Jamás. Nunca le hemos dicho esto nosotros aquí. Pero hay hombres perversos que lo hacen. ¿Y estos hombres quiénes fueron? Personas que ya Dios conocía desde antes, conocía que no iban a confiar en Cristo. ¿Y qué vinieron a hacer estos hombres? Se introducieron en la iglesia. ¿Para qué? Para hacer la gracia de Dios. En vez de ser una libertad sana, una libertad para disfrutar con tu familia, para disfrutar en la iglesia, le hicieron libertinaje. Y dice la palabra impíos. Dice Judas, impíos. ¿Por qué? Porque Dios sabía antemano. Dios conoce las personas que están en la iglesia y que no son salvas. Él sí lo sabe. Pero Él conoce las personas que son salvas. Y estas personas se metieron en la iglesia como lobos vestidos de oveja y llevaron un libertinaje a la congregación. Que Dios nos libre, hermano. Pero hoy predicamos que usted tiene que estar siempre con la palabra en su mano, con la Biblia en su mano y leyendo en su casa. ¿Para qué? Porque si un día nosotros nos perdemos, usted puede ir de allá atrás. Hey, vayan al hermano. ¿Está hablando de Barrabasada? Con esto no estoy diciendo, hermano, que usted va a dejar el mundo atrás y que no se va a ir a la playa. No, usted puede divertir, pero sanamente. Pero antes, yo me recuerdo antes que yo no podía comer si no me echaba 6 cervezas. Digo, restaurante, una discoteca y no andaba como vaca babosa. Esa era alegría para mí. Ahora para mí es basura. Ahora voy a un restaurante y disfruto la comida. ¿Por qué? Porque no estoy lleno de mi estómago. Y antes me tomaba primero mis 6 cervezas, antes que ya no comía la comida porque estaba lleno. Ahora disfruto, hermano, cada vez que voy. Unos chicharroncitos ahí con frijolitos, un chimoncito, qué rico. Y antes, póngame chicharroncitos para la boquita. Ese éramos antes. Un chicharroncito ahí para la cervecita, ¿va? Ese éramos antes. Escucha, no. Entonces estos hombres impíos, dice el apóstol, impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Si alguien, hermano, alguien que te predica que todo esto lo puede hacer y que puede ir a la discoteca, jamás, niegan por sus actos, por su enseñanza al Señor. Jamás hemos dicho nosotros, váyase para el carnaval y vaya por el... Es decisión suya. Que se ponga bola usted, es decisión suya. Que se eche los marihuanas, es decisión suya, no nuestra. Que tenga sus amantes, es decisión suya. Pero déjeme decirle, está dando mal testimonio a la congregación. Hay una iglesia en Salvador muy grande, que allá por los 80, dice el predicador, que tenían una fama bien fea ellos. Bien fea. Y dicen, nos daba vergüenza, hermano, que cada mujer que llegaba con su esposo allí, había una mujer de la congregación que lo quitaba. Y había, no vayan a esta iglesia porque le quitan los maridos a las mujeres. Ese eran ellos. Y dice el predicador, gracias a Dios fuimos quitando eso. La palabra de Dios fue quitando eso y fue regenerando a los hermanos y a las hermanas. ¿Por qué? Porque el murmullo de la gente se escuchaba. Cuando usted anda bolo y como vaca babosa dando show, la gente dice, mira, y dije que es hermano. Cuando lo vemos usted bailando, mira, hermano, para vez mejor no voy a iglesia. El testimonio, hermano, nuestro andar tiene mucho que ver. Volvamos a Efesios. Volvamos a Efesios. Dice en Efesios, el 19 estamos, los cuales después de haber perdido toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia a cometer con avidez. Esta palabra avidez, con codicia. O sea, hermano, un pecado lo llevó a otro. Un pecado lo llevó a otro. ¿Qué significa esto? Que un pecado de fornicación te llevó a hacer otro, y otro, y otro, y otro. O sea, en otras palabras, avidez significa
que ellos sentían deseos, tenían avaricia. La humanidad tiene avaricia por experimentar más pecados y más pecados en contra de Dios. Pero así no nosotros, hermanos. Recuerden que aquí Pablo está dando una diferencia entre nosotros los creyentes y el mundo. Entonces dice Pablo, y los cometieron con avidez y toda clase de impureza. En otras palabras, toda clase significa todo tipo de variedad y de sabores, como tú lo quieras, papá. Te tengo negro, rojo, amarillo, lo que tú quieras. Y así no está el mundo, pues. Escoger los pecados que quieras. Y va creciendo esa variedad de pecados. Y la palabra cometer significa dar al blanco o cometer pecados delante de Dios. Entonces ellos cometieron estos pecados con avidez, con deseo, con codicia. Un pecado lo llevó a otro y a otro y a otro. Hermano, para no ser muy largo la prédica, en el versículo 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Le dice Pablo, aquí les dejo el examen del mundo. Aquí les dejo cómo camina el mundo. Aquí les dejo cómo el mundo se está meneando ahorita. Pero ustedes, nosotros, no hemos aprendido así, hermano. No hemos aprendido de esa manera. Entonces Pablo dice, cuidado, hermano. Y con esto no te estamos juzgando. Con esto no te estamos juzgando. Termino con este versículo porque me dejó el tiempo. Mas vosotros no habéis aprendido así. Cristo no era valiente, hermano. Cristo no era malcriado. Cristo no andaba atrás de mujeres. Cristo no quería que a él lo olvidaran. Cuando Dios me dijo, cállate, no le digas a nadie. Yo no entiendo por qué la humanidad está así, pero tiene que ser así. Está comiendo, aquí comiendo. ¿Qué le interesa a los demás? ¿Qué interesa? ¿Pero para qué? Para que le den like, corazoncito, para que le comenten. Ese es el mundo. No somos nosotros. Nosotros hemos aprendido, ¿sí? Nuestra mirada no debe estar en nosotros. La gente tiene que poner la mirada en Cristo, en ese Dios que salva, en ese Dios que tiene la vida eterna, en Él. Entonces, ¿qué aprendemos hasta aquí? Voy a buscar hasta aquí porque estos versículos son intensos, hermano. Y no hay que ir corriendo, porque vamos a aprender de la vida práctica. Y probablemente ya caímos en esto, pero podemos levantarnos y seguir nuevamente con nuestro cristianismo. ¿Va a haber vergüenza en el pecado? Sí, nos vamos a avergonzar. Pero cuando nos regeneramos, igual Dios nos usa de la misma manera. Entonces, ¿qué aprendemos? Que Pablo quiere hacer la diferencia entre el mundo y nosotros. Que nuestro caminar diario tiene que ser de una forma diferente a los demás. En nuestro matrimonio, si en los matrimonios de los no creyentes son mandilones, son ellos. ¿Quién manda en el matrimonio de los creyentes, hermano? ¿Quién manda? ¿Quién corrige la casa? ¿Quién lleva el control de la casa? Pues no mandar porque escucha muy feo. Tampoco no hay que ser una persona, digamos, como Hugo Chávez y todo eso que quiere controlar. ¿Quién lleva el control en la casa? Bueno, como creyente debe ser el hombre. Entonces dice, no anden como ellos. Sean justos en los negocios, sean justos en el caminar. Ese caminar en todos los ámbitos. Número 2, ustedes no son ignorantes como los no creyentes.
¿Ignorantes en qué? En cuanto a la palabra y en cuanto a Dios. No somos ignorantes. Y el mundo lo hace por ignorancia. Número 2, no perdamos la sensibilidad como iglesia, hermano. No la perdamos. Porque cuando usted pierde la sensibilidad, no va a escuchar el Espíritu Santo de Dios. Porque nosotros hoy día, como iglesia, nos falta mucho que cambiar. Si alguien está enfermo, la sensibilidad de la iglesia debe ser estar con ellos. ¿Cierto? Si alguien tiene un problema, estar con ellos. Y si puede presente, hágalo presente. Ya deja andar con miedo, que lo siento. Vaya, dale un abrazo fuerte. No tiene que ir nada, solo abrázalo. Sensibilidad. Ay, qué bonito se ve el niño, que camina como raro. Sensibilidad, hermano, no la pierda. No la pierda, enséñele a su hijo, que es un varón, a su hija, que es una hembra. Ay, que el niño así es. No, no es así. No pierda la sensibilidad cuando esté en la tele viendo programas de homosexuales. Quítelo. Quítelo. Hay mucho que aprender. Hay mucho que aprender. Y creo que la iglesia estamos siendo partícipes más del mundo que de Dios. Ya a nosotros nos ven normales también ver estas cosas. Y Pablo termina, y termino con esto. Pablo dice, vosotros no has sido enseñados así de Cristo. Ahí enfóquese. No me mire a mí, no mire a Jorge, no mire a Obed, no mire al hermano Tony, mire a Cristo. Que Cristo nunca lo va a decepcionar. Cristo jamás le va a fallar y jamás lo va a hacer quedar ser ridículo. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por enseñarnos, Dios mío,